Bueno, vamos a comenzar entonces. Le doy la palabra al señor Roberto Castaño. ¿Cómo le va? Muy bien, que va a oficiar de moderador. Así que comenzamos con esta charla. Están todos muy interesados. Acuérdense de #ForoLalsec, por favor, con todos los comentarios en Twitter para difundir todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y celebro la iniciativa de LALSEC de hacer este primer foro multidisciplinario. Realmente es un orgullo participar del mismo. Estoy seguro en función de este éxito, que ha sido indudable y manifiesto, que se va a seguir repitiendo. Vamos a hacer una mesa tratando de hacerla en una forma ágil, con una presentación del tema breve por el profesor Silvio Tatti sobre sexo y cáncer. ¿Y qué tiene que ver el sexo con el cáncer? Si muchas veces dijimos que el cáncer no es una enfermedad contagiosa. Bueno, a partir del descubrimiento en la génesis o en la relación de ciertos cánceres con esencialmente algunos virus, comienza a no ser tan cierto aquel precepto de que el cáncer no es una enfermedad que no pueda ser transmitida. La idea es que el doctor Tatti nos presente en 5 minutos el estado actual o la problemática y después ir haciendo algunas preguntas a los distinguidos panelistas que tenemos. Silvio, por favor. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias al LALSEC. Tengo 5 minutos para hablar sobre sexo y cáncer, un tema realmente apasionante. ¿Por qué? Porque es la historia de una película de los últimos casi 30 años. Lo que les puedo contar es que a partir del año 74 en Alemania, a un señor que se llama Harald Surhausen se le ocurrió que las tricomonas, que son un parásito genital, podrían estar vinculados al cáncer cervical. Después Harald Surhausen muy inteligentemente se equivocó, empezó a ver otras proteínas y en el año 84 identificó un virus, una cadena de un virus que se llama HPV o VPH o papiloma virus humano. Después dijo, esto se repite en algunas pacientes que han tenido verrugas genitales. Digo, vamos a ver qué pasa en verrugas genitales, también había VPH. Empezó a ver que había diferentes proteínas y dijo, todos los cánceres cervicales tienen una característica, tienen VPH o HPV. Por lo tanto, empezó a ver quiénes tenían VPH y lo tenían todas las mujeres con cáncer de cuello de útero. Y esto le valió el premio Nobel recién en el año 2008, claramente. No hace mucho, hace 10 años. A partir de allí surgieron una enorme cantidad de publicaciones, pero lo que vimos en los últimos 10 años, por lo tanto es hace casi nada, es que el VPH está vinculado no solamente a la etiología del cáncer de cuello de útero, que recuerdo hay 70.000 nuevos casos por año en Latinoamérica y 500.000 nuevos casos por año en el mundo, sino que estaba también vinculado a la generación de cáncer de vulva, cáncer de vagina, y parecía que entonces eran todos los cánceres para el género femenino, y no es así. A partir de hace 5 años empezamos a ver que VPH está en la generación de cáncer anorrectal en el 99% de los casos, hombres y mujeres, en el 50% de los cánceres de pene, obviamente hombres, y la nueva epidemia que se está viendo ahora en los Estados Unidos es en el cáncer bucal o orofaringio, que tiene aproximadamente 700.000 nuevos casos por año, o sea, más inclusive que el cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, lo que sí ustedes dirán, bueno, me contó del VPH, sexo y cáncer. El VPH se transmite sexualmente absolutamente, por la vía vaginal, habitual, anal o sexo oral, claramente. Y esto tenemos que tenerlo todo claro. No es mi intención hablar de prevención, pero es sexo y cáncer, y esta habitualidad es en las parejas heterosexuales o no, la práctica del sexo oral, la práctica del sexo anal, es absolutamente habitual y claramente se transmite el VPH y después es muy, muy difícil erradicarlo, por lo tanto se pueden dar varios casos al mismo momento, cáncer cervical y cáncer anal. Si ustedes me dirán, bueno, ¿leíste la literatura? No, en el hospital de clínicas donde yo trabajo, cuando hay un cáncer in situ del cuello del útero, en el 6% de los casos hay un cáncer in situ en el recto en ese momento y todavía no sabemos cuándo hay en la boca. Pero sí lo estamos investigando porque en Estados Unidos ahora, en los cánceres de la orofaringe o boca,
el 80% de estos están vinculados al VPH. Y este es el único virus, porque Roberto me dio solamente 5 minutos para sexo y cáncer. No, tenemos otro virus, el de la hepatitis C. Ustedes conocen, la hepatitis es más común, que es la A, la epidémica, pero que ahora tenemos una muy buena vacuna, la B, la que se transmitía por jeringas o transfusiones, y ahora tenemos la C. Ustedes dirán, ¿hay muy poca hepatitis C? No, hay una enorme cantidad de hepatitis C no diagnosticada. Y entonces, ¿qué trae el virus de la hepatitis C? Con el tiempo trae hepatocarcinoma, y es un carcinoma de hígado muy poco curable, claramente. ¿Y cómo se transmite la hepatitis C? Sexualmente, también, por la práctica de sexo no protegido. En la Argentina hay hepatitis C, hay una enorme cantidad de hepatitis C y el tratamiento sale por lo menos $50.000 en este momento en la Argentina. Por lo tanto, la carga de enfermedad y su costo es enorme. El tratamiento del cáncer de cuello de útero a la Argentina le sale $10.000 cada caso. Y el tratamiento del SIN3, la neoplasia, le sale $1.000. Por lo tanto, la idea es que ustedes conozcan que hay virus, hay sexo y hay cáncer. No por esto el mensaje tiene que ser negativo. No tiene que haber sexo para que no haya cáncer. Esto lo dejo en manos del doctor Kundesov. Excelente presentación del doctor Tati en cuanto a la presentación del tema. Y ya van viendo que va a haber que tocar 2 puntos. Por un lado, lo que es la prevención y si existe prevención y tratamiento. Y por otro lado, lo que afecta al paciente oncológico, si es que lo afecta, en sus relaciones sexuales. Vamos a tocar ambos. La presentación de Silvio fue excelente y sobre todo, como ven, destruyendo algunos mitos. Hace 20 años prácticamente todo el mundo estaba convencido que los placeres sexuales eran compartidos, pero el padecimiento de un solo género. Parece que no es tan así como nos explicó el doctor Tati. Y empecemos primero por la dama. Y la tengo a mi izquierda, la señorita Lorena. La señorita Lorena es una paciente recuperada. Y nos gustaría ver la segunda vertiente de la cual hablamos. Lorena, ¿cuál es la experiencia de la paciente en tratamiento? Si nos querés contar, y su actividad, sus relaciones sexuales, su relación de pareja y su posición frente a la sociedad y su conflicto, si es que existe un conflicto sexual. Sentirme amada, sentirme deseada. A mí me habían extirpado la mama, había caído el pelo, no tenía cejas, no tenía pestañas, y como todos sabemos, o algunos sabemos y otros lo han presenciado, lo han vivido en la familia, el cáncer no es una enfermedad que ataca solamente al cuerpo. El cáncer ataca a las emociones, los miedos, y pone en jaque todas tus relaciones. La relación contigo misma, la relación con tu pareja, la relación con tu entorno, la relación con la vida. Al no tener una mama, no tener pelo, estar sometida a un tratamiento que toca, porque yo lo que hago es caso a los médicos, muy invasivo, que yo sentía que me estaba matando, la quimioterapia, no que me estaba salvando. Mirarme al espejo, sin seno, sin pelo, pero ver en los ojos de mi pareja deseo me ayudaba muchísimo. Me sentía deseada. Mi autoestima no se vio afectada, gracias a Dios. Esto cambió más adelante. Me separé de mi pareja,
Después de la separación tuvieron que practicarme mi segunda mastectomía. En abril de este año me extirparon el seno izquierdo porque soy BRCA mutado, tengo el gen mutado porque soy de familia Askenazi. Y luego me extirparon las trompas y los ovarios. Y ahí sí les puedo decir que es muy duro vivirlo sola. Ahí uno se tiene que aferrar de otro tipo de cosas. Uno se va fortaleciendo espiritualmente, intelectualmente, pero debo reconocer que sufrí una gran depresión y pensé en el suicidio cuando me sentí frente a 2 mastectomías. La quimioterapia te produce lo sabemos, una menopausia temprana. Me enfrenté a saber que no tenía pareja, que no tenía senos, que no tenía ovarios y que había perdido la posibilidad biológica de tener hijos. Gracias a Dios existen los psicólogos también, además de Dios, que la verdad que yo me aferré mucho a Dios. Uno no tiene que ser soberbio, uno tiene que aceptar ayuda e irla a pedir, no solo a la familia, porque la familia te quiere, te ama, la que no te abandona, la mamá está, la Idiche Mame, gracias a Dios está viva, es una sobreviviente, tengo hermanos de hierro, no me siento abandonada por mi pareja, para nada, nos separamos, el cáncer pone en crisis y en jaque tus relaciones. Nosotros ya estábamos en crisis, bueno, nos separamos. Gracias a Dios me siento hoy fortalecida, me siento con muchas ganas de vivir, con mucha esperanza, mis controles están dando bien, todavía me queda reconstruirme los pezones, tatuarme las aureolas, pero me veo al espejo y me siento guapa, porque siento que somos guapos, porque somos guapos por dentro. Mi espíritu está fortalecido, mi psiquis está contenida y acompañada por una gran psicóloga que me ha ayudado mucho y quise venir a dar este testimonio por prevención, por alerta, pero también como testimonio de vida y de luz y de esperanza de que sí se puede sortear este tipo de procesos y seguir adelante. Lorena, muchas gracias. Y felicitaciones por tu valentía. Bueno, ese es un aspecto, o sea, el aspecto de cómo vive la parte sexual aquel paciente en tratamiento. Alejandra, vos sos la presentadora, pero yo me voy a tomar la pequeña atribución de hacerte un comentario sí, no y hay nos problema. dirás si estás dispuesto a Un responderlo o poquito no. emocionada por la historia de Lorena. me Escuchamos tocó. una versión. Alejandra, como saben, está en pareja con un paciente recuperado en un tratamiento oncológico. Y sería bueno que nos comentes si es que has notado cambios, si hay modificaciones, si hay variaciones en la vida sexual de la paciente que está acompañando a un paciente en tratamiento, de la pareja que está acompañando a un paciente en tratamiento. Sí, como decía Lorena, el cáncer no solamente afecta la parte física, sino la parte emocional. Y creo que ahí es donde estaba el principal, no sé, no lo podría llamar problema, pero sí la dificultad. Quizás el desánimo, eran las cosas que afectaban el día a día de quizás tener una sexualidad completamente plena, porque no había ningún tipo de dificultad física. Esa es la realidad. Esa era la parte que a los dos nos costaba mucho, porque era como olvidarnos por un rato de lo que estaba pasando, de la realidad, del momento que estábamos viviendo para, digamos, por ahí se hacía difícil esa parte de olvidarse de lo que uno estaba viviendo para concentrarse en otra cosa, claro está. Pero gracias a Dios, sin embargo, pudimos tener una vida plena, tratándonos de olvidar de esa parte en esos momentos, pero sobre todo la principal dificultad que encontrábamos era esa, por ahí el desánimo, tratar de olvidarse. Y eso es lo más importante en cuanto a la ayuda psicológica, de poder tener esperanza. Mi pareja siempre fue muy positiva, eso creo que fue lo que más nos ayudó. Siempre supo que se iba a recuperar, jamás se planteó ni siquiera la idea de que no lo iba a hacer.
gracias a Dios hoy está recuperado y eso fue un trance, un momento que hoy nos acordamos por ahí y nos reímos porque él me dice, ¿cómo te gustaba cuando estaba de tal manera que no tenía pestañas, estaba así, bueno, calvo, más blanco, más hinchado? Y como cuando uno está muy bien con alguien no le importa tanto, eso va cambiando y aparte se hace de una medida tan gradual que uno no va percibiendo los cambios. Cuando uno ve la foto después dice, wow, ¿cómo está? Qué distinto, pero a medida que va ocurriendo se hace todo de a poquito, entonces la parte física pasa a no importar tanto. Es una cuestión mucho más secundaria de lo que quizás los pacientes piensan o creen. Muchas gracias, Alejandra. Hemos visto un aspecto, como decíamos, que es el aspecto personal, de pareja, desde el punto de vista del sexo. Pero hay también, como les decía, el otro punto que hay que tocar, y es el punto capaz más médico, y sin querer aburrirlo acá, teniendo en cuenta que la mayoría de los asistentes aquí no son médicos. Pero también les dije, tenemos que empezar a romper ciertos mitos. Cuando sale el tema del HPV, prácticamente era la idea de cualquier paciente que venía al consultorio, tengo un HPV, voy a hacer un cáncer de cuello de útero. Entonces, el doctor Tati hizo una presentación excelente. Sin HPV no hay cáncer de cuello de útero. Ahora, es cierto que acá hay un predominio de ginecólogos, no sé, hay un sesgo, pero vamos a aprovechar la experiencia del doctor Elizalde en una pregunta. Primero, ¿cuán fácil es infectarse por HPV? Segundo, tratando de ser breve, Roberto. Segundo, la infección por HPV. ¿Indica siempre que la paciente va a hacer un cáncer de cuello o qué se necesita para hacer un cáncer de cuello? Bueno, agradezco también a la invitación del ALSEC de estar en este foro. Las dos preguntas que me haces son de respuesta bastante simple en lo que hace a lo médico. Evidentemente no hay relación protegida, como dijo el doctor Tati, que evite la posibilidad de tener HPV. Recuerden que el HPV se contagia por tacto, mientras que el HIV se contagia por fluidos. Y esta diferencia no es menor, porque aún usando el preservativo, no solo para la vía vaginal, sino además en la vía oral, sexo oral, puede contagiarse, y de hecho hay casos mundialmente conocidos con esta temática. De manera que el contagio puede evitarse o disminuirse, pero no erradicarse. El HPV se va a transmitir siempre en toda relación sexual de una u otra forma porque es por contacto. Las manos juegan un rol en todo las caricias, y esto juega un rol en el contagio. Y segundo, no toda persona que tenga HPV lo va a expresar, ni siquiera clínicamente, y mucho menos va a terminar en un cáncer. Todo lo contrario, la proporción es mínima, realmente mínima, de aquellas mujeres que terminan teniendo un cáncer. Y yo diría nula si se controlan. El mensaje es controlarse periódicamente, más allá de lo que le pasó a Lorena. Este control periódico nos hace la detección precoz de cualquier enfermedad, y esto es el lugar donde hoy podemos prevenir, entre maneras secundariamente, los distintos cánceres. Muchas gracias, Roberto. Doctor Seidef, hay otra pregunta que es prácticamente de rutina en todos los consultorios ginecológicos. Tengo un HPV, tengo que agarrarlo del cogote a mi pareja, ¿cuánto hace que me lo contagié y qué es lo que pasa? ¿Y vos qué le respondés a esa paciente que viene desesperada porque tiene un HPV y está de novia o está en pareja hace 4 o 5 meses y hace un año no le encontraron el HPV? Por lo menos tratar de proteger el género masculino, pero no solo ni una menos. Sí, en principio agradezco la oportunidad de compartir con ustedes, pero me gustaría tomar un poco lo que decía el doctor Elizalde. Primera cuestión es el pánico. Tengo un HPV, tengo cáncer, y esa es la pregunta y la desesperación de todas nuestras pacientes. Bueno, como bien lo decía el doctor Elizalde, el gran porcentaje de las personas, varones y mujeres, se curan solas, no necesitamos más nada. Estoy de acuerdo y creo que todos coincidirán también que es un virus altamente transmisible. Ahora,
todavía seguimos discutiendo si ese virus entra al cuerpo y vieron cómo ocurre con el herpes bucal, si se comporta como un virus latente o el organismo desarrolla anticuerpos y lo elimina rápidamente. Entonces, esto de echarle la culpa a la pareja con quién habrá sido, de hecho, sí, es real que el género masculino se lleva la peor parte porque empiezan todas las culpas. Pero hoy, que creo que el doctor Kuznetsov va a ser más explícito en esto, hoy que han cambiado las costumbres sexuales, ya sea digamos así, con las diferencias de género, con toda la participación que tiene la sociedad, esto es más complejo. Decirle a alguien que tiene un HPV y que salga a buscar a su pareja, piensen que cuando esto arrancó hace muchos años, le hacíamos biopsia de pene a las parejas masculinas de las mujeres que tenían HPV. Y les decíamos, use durante 6 meses preservativo porque se va a contagiar. Esto creo que a ninguno de nosotros hoy se nos ocurriría. No sé si lo vamos a tocar después, pero sí tengamos claro, y creo que también hay otro mensaje. Primera cuestión es no entrar en pánico, es una enfermedad altamente transmisible que tiene alta curación sola, pero pensemos que hoy podemos prevenirlo primariamente con el uso de vacunas, son altamente efectivas. Entonces, la primera cuestión la podemos prevenir y gracias a Dios, a pesar de que sigue presionando la industria, cada vez son más baratas y accesibles y tenemos un país de avanzada donde tiene prácticamente una alta cobertura y es gratis la vacuna. Pero esto no implica, y es el otro mensaje que yo creo que no debemos dejar de dar, es que no se deban hacer los controles periódicos, ya sea el estudio del HPV o ya sea Papa Nicolau y colposcopía, porque todavía existe la chance y no tenemos 100% cubierto, por lo menos al conocimiento hoy. No sé si queda claro o querés que me explaye en otra. No, perfecto, seguimos preguntando. Roberto, si vas a aclarar algo, breve. No es aclarar, es contar una anécdota personal de esos pecados de juventud que uno tiene. Médico joven, uno tenía que decir la verdad a rajatabla, recién era el HPV y a mí se me ocurrió decirle a la mujer que era de contagio sexual, mujer monogámica, casada y toda la vida con un solo hombre y de pronto tenía HPV. A los 15 minutos tenía al marido, no me acogotó, pero estuvo muy cerca, me golpeó a la puerta y me dijo, ¿qué le dijiste a mi mujer? Entonces uno además de todo esto tiene que saber decir las cosas. Aprendí a fuerza de golpes, pero aprendí que las cosas hay que saber decirlas, hay que saber transmitirlas. El doctor Silvio Tatti es una persona que más conoce HPV y vacunas en la República Argentina. Y entonces, Silvio, en tu experiencia, quiero aclararles una cosa para aquella gente que no es médica. El cáncer de cuello de útero es un problema socioeconómico en la República Argentina. Sin hablar de cifras y sin querer aburrirlos con cifras, tengan en cuenta que la cantidad de cáncer de cuello nuevo y de muertes por cáncer en la República Argentina es idéntica a la sumatoria, perdón, la República Argentina, en Sudamérica, es idéntica a la sumatoria de casos nuevos y de muertes por cáncer en todo Centroamérica, Norteamérica y Europa Occidental. Y tengan en cuenta la diferencia demográfica. Es decir, claramente es una patología de los países en subdesarrollo. ¿Qué podés decirnos brevemente de la vacuna? ¿Qué opinión te merece la vacuna? ¿Y a quién deberíamos vacunar? ¿Y en qué condiciones ideales? Hola. Gracias, Roberto, por esta pregunta porque es muy aclaratoria. Hay 2 tipos de prevenciones. Primero quisiera decir que el cáncer de cuello, que es el más frecuente, es absolutamente prevenible en el 100% de los casos. Tenés 2 vías, la prevención primaria y es vacunas, la prevención secundaria, que ustedes lo conocen como hacete el Papa Nicolau querida, que decía Tita Merelo, que sabía por qué lo decía. ¿Sí? Pero que ahora tenemos nuevas tecnologías, como sabemos ahora todos, que está vinculado a VPH, también tenemos tecnologías virales, que se llaman de diferentes formas y son test que te sacan una muestrita como el Papa Nicolau y te dicen si tenés VPH o no. Y eso es para mujeres adultas, por decirlo, mayores de 30 años. Prevención secundaria lo hacen los ginecólogos y se hacen por ahora en los mejores centros del país, pero esto en los próximos 5 años va a ser una habitualidad. En relación a la vacuna, tenemos el Plan Nacional de Vacunación. Es obligatorio para las mujeres a los 11 años, en esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses.
y está con una muy fuerte recomendación de vacunación para los hombres en Argentina a partir de los 11 años, a partir de enero del 2017. Es decir, que no va a haber diferencia de género, esto es lo que hemos planteado en el Ministerio muchos de nosotros, y deberían vacunarse también los niños de 11 años. Con respecto, y para ir terminando, sobre la eficacia de la vacuna se acerca aproximadamente al 80%. Vamos a decirlo en términos globales. 80% que te previene de no desarrollar un cáncer de cuello de útero y otros cánceres, que no vamos a agregar, pero podría ser vulva, vagina, pene, ano y demás. Esto significa que a pesar de estar vacunadas, las señoras o niñas o adolescentes tienen que seguir yendo a la consulta ginecológica, pero por dos motivos. Una es porque podría ser que no estuviera totalmente cubierta y entre ese 20% que la vacuna no previene. Y dos, que el ginecólogo como médico de atención primaria de la mujer, el clínico de la mujer, puede prevenir otras patologías, como puede ser el cáncer de mama, que ya lo vimos, también puede ser un cáncer que va a ser muy prevenible, el cáncer de colon, puede prevenir otras enfermedades de transmisión sexual también y otras enfermedades que se puede dar cuenta, como hipertensión, por ejemplo. Nosotros vamos a tener que aprender a ver gente adulta en nuestros consultorios. Por lo tanto, resumiendo, la vacuna es eficaz, es segura, a pesar de que ustedes van a ver muchos blogs de que hay problemas con la vacuna. En la Argentina, a pesar de haber en este momento 1,5 millones, casi 2 millones de dosis administradas, no hemos tenido ningún problema serio con la vacuna ni muertes. Por lo tanto, creo que el camino está en la prevención primaria, en las niñas en la vacunación y en la secundaria, en las adultas, en la toma de conciencia que tienen que ir al ginecólogo a hacerse el mejor test. Muchas gracias, Silvio. Lo que acaba de decir es algo que es claro. Cada vez que aparece un cáncer de cuello es un fracaso de salud pública. Y tenemos que asumir que también es un fracaso de nosotros los ginecólogos. La mayoría de nosotros, los que estamos acá, los ginecólogos, hemos participado y participamos de la Sociedad de Patología Cervical, como comisión directiva y como presidente de la Sociedad de Patología Cervical, y les puedo decir que las dos personas que más concientizaron en la existencia del cáncer de cuello en la República Argentina fueron no médicas y mujeres. Eva Perón, que se muere de un cáncer de cuello a los 33 años, y Tita Merelo, como dijo Silvio, con Hacete el pan muchacha. O sea, que tuvieron más difusión ellas que nuestras campañas societarias. Milo, con respecto a las vacunas, y para finalizar el tema, primera pregunta, o dos preguntas al revés. La primera es, ¿sirve vacunar nada más que a poblaciones de riesgo? ¿Por qué pregunto esto? Porque el cáncer de cuello, por ejemplo, es muy poco frecuente en Capital Federal, genuinamente, y muy frecuente en lugares como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa. ¿Sería útil, si no hay medios, vacunar a población de riesgo? Y segundo, ¿qué le decís a la paciente que viene con una verruga vulvar? ¿Tiene riesgo de hacer un cáncer o no? Yo creo que el peligro de esto es pensar, y lo vemos en la mayoría de los cánceres, pasa como en mama. Ah, no, yo vengo porque mi tía tiene. Todos tenemos riesgo. En todo caso tendríamos que ver desde el punto de vista de la salud pública a quién le damos, pero hoy con las costumbres sexuales, con la libertad que existe, alguien podría levantar la mano y decir, yo estoy libre de contraer un HPV, y más pensando en, no pensemos en las costumbres sexuales, en la alta transmisibilidad que tiene el virus. Alguien podría decir, no lo voy a tener, o posiblemente no lo tenga. Yo creo que es un riesgo muy importante, de manera que yo creo que no podríamos decir, no hay una población que yo no debiera vacunar. Y hablamos tanto de economía en salud y todo, recién planteaban una vacuna que es cada vez más barata, que es accesible a todo el mundo. Fallamos quizás en ir a buscar a todos y vacunar a todos, pero creo que nadie debiera negarse a vacunar. Como decía Silvio recién, está muy claro, hoy estamos analizando si, o prácticamente aceptando que debemos vacunar a los varones, porque si no, no cortamos la cadena epidemiológica. Entonces, y si los varones, como seguramente se va a hablar después, tienen riesgo de cánceres asociados a HPV, ¿cómo vamos a negarnos a hacer la vacuna? No recuerdo, había otra parte de la... ¿Qué pasaba con los condilomas si tenían riesgo las verrugas comunes potencialmente de hacer un cáncer de vulva, por ejemplo? En realidad,
la verruga común no Porque es tiene una ningún consulta riesgo, porque cotidiana. esto sí, y va de la mano de lo que decíamos recién. Tengo un HPV, voy a tener cáncer. Posiblemente no. Ahora, si asumo de que esto es un virus de alta transmisibilidad y si esta persona pudiera tener relaciones con alguien infectado, podríamos decir de que no tuviera una de las cepas de virus que puede producir un cáncer o que tiene más chance de producir un cáncer. Entonces, todos los que hacemos ginecología y posiblemente todos los médicos sepan de que es un marcador de enfermedad de transmisión sexual, es decir, van asociadas, como decía Silvio recién, la posibilidad de una hepatitis B, de tener sífilis, y nadie podría excluir de que pudiera tener alguna de las cepas de virus altamente oncogénicos. Entonces, más que un marcador, pero el hecho de no tenerlas tampoco podemos decir de que esa mujer o ese hombre no vaya a tener riesgo de tenerlo. Entonces, cuidado con los mensajes. Todos tenemos riesgo, todos tenemos la posibilidad de contagiarnos. Es un virus altamente transmisible y asociado, como decía Silvio recién, a neoplasias importantes. Entonces, no debemos perder de vista de que es muy importante vacunar. Muy bien, Milo, gracias. Perdón, una Sí. cosa que, porque venimos hablando, quizás no es el tema, pero yo les recuerdo algo y creo que es mandatorio. El cáncer de cuello en particular es un cáncer de la pobreza. Nuestras mujeres no tienen menos de 4 hijos las que tienen cáncer de cuello. Eso significa que pasaron por el sistema de salud 4 veces y el 70% nunca se realizó un Papá Nicolau. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos reflexionar lo que nos compete a todos, incluido quien no sea médico, en difundir esto, que la gente conozca y qué acciones de salud tenemos que tomar, porque si no, no vamos a llegar a nada. Gracias, Milo. Vamos a cambiar de género ahora. Tenemos al doctor Hernández, que es urólogo. Entonces nos gustaría una pequeña información. Primero, si ha modificado la incidencia de cánceres vinculados al HPV. Y segundo, ¿cuál es la recomendación, la conducta desde el punto de vista urológico al paciente con cáncer? Bueno, buenos días. Me toca a mí hablar y dar un enfoque a la población masculina. Para la parte de sexo y cáncer, bueno, nuestro enfoque desde el punto de vista urológico, y ahí voy a su pregunta también, es primero dar el enfoque andrológico. Toda población oncológica que va a ser sometida y joven que va a ser sometida a quimioterapia o radioterapia debe estar informada que debe hacer crioconservación del semen para poder tener luego, a través de una inseminación artificial, las posibilidades de tener, digamos, sus chicos. En segunda instancia es el enfoque infectológico, que es el tema que más está acá. Creo que también hay que hacer esto desde el nacimiento del chico. Tiene que estar contactado hasta por el pediatra y el uropediatra, porque el HPV se puede prevenir con un simple examen físico desde el nacimiento, porque la fimosis es una de las causas principales del HPV oculto. Y con esto es prevenir el cáncer de pene a futuro. Con respecto a la parte de lo que nosotros llamamos el control del HPV, se hace a través de un simple estudio que es la penoscopía. La penoscopía es mirar el pene con lupas y una previa tinción con ácido acético. Y en tercer punto del enfoque que nosotros tenemos que dar desde el punto de vista urológico es la parte sexológica. Muchas cirugías que nosotros efectuamos, que son a veces mutilantes, condicionantes, radicales, oncológicas y necesarias, producen en los pacientes disfunciones sexuales eréctiles, para la cual hoy hay distintos tipos de tratamientos que pueden ser efectuar el tratamiento con la simple pastilla que todos conocemos, utilizar las prótesis químicas, el recupero de pacientes que han quedado oncológicamente limitados por la disfunción sexual, ver las posibilidades también de hasta de realizar implantes protésicos. Muchas gracias, doctor Hernández. Y dejamos para el último comentario, después haremos algunas preguntas, a Juan Carlos Kundesov, que tiene una amplia experiencia y en realidad un conocimiento vasto sobre el tema sexología. Y la pregunta es, hemos hablado del HPV, hemos hablado del cáncer, hemos hablado de las modificaciones en las conductas sexuales de las parejas. Primero, la impresión, en tu experiencia de los últimos 20 años, si han cambiado las conductas o los hábitos sexuales en las parejas, por lo menos en la República Argentina,
Y segundo, ¿sobre qué enfatizarías recomendaciones o sugerencias? Tenés una vasta experiencia en ambas cosas y nos gustaría conocer tu opinión. Bueno, muy amable. Las primeras palabras para agradecer profundamente la invitación del ALSEC. Realmente es muy importante el encuentro, sobre todo el trabajo multidisciplinario que se impone necesariamente desde hace casi 100 años. La visión de la multivisión de todo este tipo de problemas enriquece, previene y otorga abordajes mucho más efectivos que los que, por lo menos de los que fueron en mis formaciones, ¿no es cierto? La sexualidad humana tiene 4 funciones, que es muy importante. Primero, la función reproductiva, que es una función bíblica. Dios dijo, creced y multiplicaos. Después, la función fisiológica de proporcionar placer. Cuando 2 pieles se rozan, por convención, denominamos la sensación que se produce de placer. En el pasado, ya superado obviamente, mucha gente murió por eso, evidentemente por decir que había disfrutado, gozado, tenido orgasmo en épocas muy oscuras de la humanidad. En tercer lugar, tenemos relaciones sexuales como fortalecimiento de la autoestima, es decir, lo que yo pienso de mí, lo que los demás piensan de mí y una interacción dialéctica entre ambas cosas. Nosotros vemos en el ámbito del Hospital de Clínicas entre 1.500 a 1.600 pacientes por año, todos con o sin trastornos oncológicos tienen disminución de la autoestima. Y cuando tenemos disminución de la autoestima, estamos ahí nomás, en las fronteras de la depresión, que es un trastorno emocional muy común. Y en cuarto lugar, la función de la sexualidad, de la intimidad. El ser humano es el único mamífero sobre la corteza terrestre que se esconde para tener relaciones sexuales. Todos los animales lo tienen a la vista de todos, no necesitan hacer trámite, no necesitan hacer denuncias de la AFIP, nada de eso. Nada de eso. Es decir, nosotros, y es una característica de la civilización, que uno ha entrado en la civilización humana, tener relaciones sexuales en la intimidad. Y cada una de estas funciones tienen diversos aspectos que tocan directa o indirectamente cuando alguien tiene un proceso oncológico, un tumor simple, un tumor de lo que se ha mencionado aquí, que realmente es muy importante, por lo menos yo he aprendido mucho al respecto, es capital de que tenga la pimienta, llamémosle de una manera más directa, emocional. Hoy, siglo XXI, no existe más que si el problema es psicológico u orgánico. El problema es emocional, orgánico y muchas veces social. El testimonio feliz de nuestras compañeras así lo muestran nítidamente. Entonces, es importante considerar
todo lo que se dijo de la vacuna, del HPV, del cáncer de cuello, de todo tipo, está más que perfecto, etcétera, pero debe ser sostenido en el contexto individual y familiar desde el punto de vista emocional. Parece tonto decir una cosa de esta naturaleza, pero hay que subrayarlo. Es muy importante porque, como muy bien los testimonios lo han expresado, la emoción, entre comillas, es un factor central del sostenimiento de la vida. Y a mí me gustaría decir, porque creo que corresponde, que nosotros seguimos un dictado muy importante de un famoso inglés. Hay otra vida, pero está en esta. Muchas gracias, Juan Carlos. Estoy mirando el reloj, que siempre es tirano con el tiempo, pero nos quedan algunos minutos, 3 minutos veo, para algunas preguntas más. Y lo primero que querría es darle la oportunidad a Lorena, nuestra invitada paciente, a ver si ella quiere hacer alguna pregunta o algo que no te ha quedado claro o algo que querrías aclarar vos. La pregunta es, después de las quimioterapias, como dijo Gonzalo Recondo, que me dieron con todo en las quimioterapias, de extirparme las mamas, de extirparme trompas y ovarios, ¿existe la posibilidad biológica de una paciente como yo de hacer un in vitro? ¿Y cuánto tiempo habría que esperar post-quimioterapias? Puedo responderte yo si querés y si me permiten. Por favor. Existe. Para aquellos que no conocen el tema desde el punto de vista médico, ella hizo un comentario sumamente importante. Lorena padece una mutación genética de un gen que es BRCA. Vulgarmente, para aquellos que no están en medicina, es lo que tuvo Angelina Jolie. La paciente portadora de mutación de BRCA tiene entre un 80 y 85% de riesgo exponencial de los 30 a los 70 años para hacer cáncer de mama y tiene entre un 50 y 60% de riesgo de hacer cáncer de ovario. Por eso se sugiere, entre otras cosas, en este caso fue de tratamiento, la mastectomía, se llama de reducción de riesgo, si no hizo la lesión, si no hizo el cáncer, de prevención de riesgo antes de que lo haga, y la extirpación de ovario y trompas. ¿Y por qué trompas? Porque hay una hipótesis muy fuerte hoy de que gran mayoría de los cánceres de ovario no son de ovario, sino que están generados en la porción terminal de las trompas. Por eso la indicación es sacar ovario y trompa. La pregunta de Lorena es excelente. ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad. ¿Y a través de qué medio? Indudablemente a través de una ovodonación. Una ovodonación y una estimulación hormonal de tu útero. Pero absolutamente existe la posibilidad de que pueda ser mamá y hoy es técnicamente factible y accesible en la República Argentina. Se acaba el tiempo, no nos han llegado preguntas, pero tampoco tenemos más tiempo de preguntas. Una más que querría preguntarle al doctor Tati, y nos quedan 46 segundos. Estoy mirando el reloj, 42. Hablamos de la vacuna, pero mucha gente pregunta, ¿y qué pasa con la vacuna terapéutica? ¿Existe? ¿Está en proceso? ¿Cómo viene la cosa? Brevemente. Es una muy buena pregunta porque no hay tratamiento biológico para el HPV. Los tratamientos que hacemos son destructivos. Quemamos verrugas, operamos cánceres, después le damos radioterapia y quimioterapia. Pero como depende de un virus y el virus está desde el principio hasta el final, deberíamos tener algún biológico, algún antibiótico contra el HPV. Y esto se llama vacunas terapéuticas, mal llamadas vacunas terapéuticas porque en realidad son inmunógenos. Son algo que potencia nuestro sistema inmune para eliminar el HPV y las lesiones que produce. Básicamente, para ser muy claro, están iniciando la fase 3. ¿Qué significa para ustedes fase 3? Que esto tarda 5 años. Y del inicio de la fase 3 hasta que llega al mercado y usted puede ir a la farmacia y la compra, si las vacunas dan bien, tenemos 10 años para esperar las vacunas terapéuticas. Por lo tanto, hasta 10 años, yo creo, Roberto, 8 años si hay lo que se llama fast track o aprobación rápida,
No vamos a tener en el mercado vacunas terapéuticas, pero yo creo que sí las vamos a tener, y sí las vamos a tener para mujeres jóvenes, no sé si para mujeres de más de 60 años, porque como todos sabemos, los que tenemos 60 años ya estamos un poquito inmunodeprimidos. Muchas gracias, Silvio. Roberto, finalmente... te hago una... pero por Tenemos supuesto. como un poquitito más de tiempo, me lo acaban de habilitar, Dale. porque tengo algunas preguntas de la gente que hicieron Dale. preguntas por escrito, y voy a aprovechar, la verdad es que son muy parecidas, así que elegí una para no dejar de abordar el tema, y la pregunta es, ¿la edad mínima para vacunar contra el HPV son los 11 años? Para el doctor Tati, me parece que... Nosotros tenemos que vacunar bajo la disposición del ANMAT y la edad mínima es 9 años. No, O sea, lo que pregunto es si el límite, o sea, una mujer de más de 30 años puede perdón, aplicarse es la vacuna. entre 9 y 45. Entre En realidad, perfecto. la vacuna es entre 9 y 45 la que aplica el gobierno, no vamos a hacer propaganda de ninguna vacuna. Hay otra vacuna bivalente que se puede aplicar hasta los 55 años. Pero también quiero aclarar que a medida que la edad aumenta, la eficacia de la vacuna decrece. O sea que cuando antes te vacunes, y sobre todo si te vacunas y no estás infectado, porque no empezaste a tener relaciones, es mucho mejor. Lo ideal es la paciente virgen y lo ideal es la paciente entre 9 y 10 años, como dijo el doctor Tati. Ese sería el endpoint, el punto clave de la vacuna. Perfecto. Bueno, sin más entonces, agradezco al panel, ha sido realmente un lujo compartir con ustedes la mañana y a todos ustedes por la presencia. Muchas gracias. Antes de que se vayan, por favor, la foto de rigor, La foto. para tener la foto del cierre de la charla. Parado, Se parado, pueden parar y pasar hacia el estrado, hacia el proscenio.